intimidad plena con el Señor, una intimidad completa con el Espíritu de Dios, con su Hijo Jesucristo, y que tengamos el tiempo de hacerlo todo. En su rostro. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor Dios, humildes y reverentes, Señor, sabiendo, Dios amado, que en tu majestad está toda la facultad, Dios amado, para transformar nuestra vida, Señor. Y en esta hora nosotros nos humillamos ante su presencia y pedimos, Señor, que usted transforme nuestro corazón, que obra a través de su palabra para cambiar aquello, Dios amado, que por lo cual estamos luchando constantemente, Señor. Danos sabiduría, la inteligencia y el entendimiento para detectar, Señor Dios, toda obra y toda intención del maligno sobre nosotros. Todo su engaño, Señor Dios, y sus palabras mentirosas en nuestros oídos, Señor. Y todo pensamiento, Padre Celestial, que tenga que ver con el maligno, pueda, Dios amado, ser descubierto, Padre Celestial, por el Espíritu Santo, y que Él pueda avisarnos con anticipación para estar atentos a no caer, Señor Dios, en sus argumentos, no caer, Dios amado, en sus engaños, y no tener, dar lugar al diablo, Señor Dios, para que Él tenga cabida en nuestra vida, Señor. Padre Celestial, pedimos en esta hora que tú permitas, Señor Dios, que toda obra que estemos haciendo, Señor, que no tenga que ver con la obra de Dios, pueda ser, Dios, desestimada en nosotros, Señor, y en nuestro amor por ti y por tu obra, Señor Dios, y por el mundo que nos rodea, sea, Señor Dios, lo que el motor que nos lleve, Señor, a ponernos en tus manos, a pasar más tiempo contigo, a tener tiempo de adoración contigo. Gracias, Padre Celestial, este día por la iglesia, todo, Señor, que tú avives, Señor Dios, el corazón del fuego, Señor Dios, de tu poder en nosotros, Señor, y también el fuego, Señor Dios, de tu conocimiento, el fuego del conocimiento, Señor Dios, de Dios. Rogamos que se avive en nosotros y pueda ser despertado de tal manera que podamos dejar de descuidar nuestro don y ocuparnos de las cosas que son de Dios. Lo hacemos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ciertamente todos nosotros tenemos, hay cosas que a las cuales tenemos que dar cuenta. Un trabajo que fue nuestros propios eventos, nuestras propias responsabilidades, una reunión con un amigo, ¿cierto? Tenemos esquemas horarios definidos, también tenemos tiempo con la familia, tenemos varias responsabilidades, ¿cierto? Cosas que quitan nuestro tiempo. A veces, cuando no planificamos bien nuestros tiempos, también sucede que nos sentimos que estamos desaprovechando los tiempos. Yo recuerdo, hace años atrás, estuve estudiando en la universidad y decía yo, ¿cómo lo voy a hacer? Tenía un trabajo primario, ¿cierto? Que ocupaba el 90% de mi tiempo, y también tenía mi familia, y también tenía participación en la iglesia. Entonces decía, ¿cómo lo voy a hacer? Así que di un salto de fe y me di cuenta que sí podía hacerlo, y además de eso, creo que fue el tiempo mejor con mi familia, porque tuve que hacer un tiempo especial con mis hijos, de tener los días sábados, un tiempo de película, donde nos juntamos, ¿cierto? Hacíamos completo un sábado, hamburguesas, ¿cierto? El otro, como fritas, y así, nosotros guardamos todo, pero cada día sábado teníamos, ¿cierto? Una actividad especial como familia, y que nos gustaba mucho hacerlo. Y yo me di cuenta que sí se podía hacer, dentro de toda la actividad que teníamos, sí podía planificar cada uno de los tiempos que me permitieran ser parte de todo lo que estaba haciendo, ¿cierto? Pero me di cuenta que estaba siendo esclavo de mis actividades, y muy poco tiempo dedicaba a las cosas del Señor. Así que, de pronto, como uno tiene muchas actividades, ¿cierto? Se llena de actividades, de activismo, de pronto esas cosas, ¿cierto? Sentía yo que estaba haciendo bien mi trabajo, pero en el fondo me estaba secando y apagando espiritualmente. Y de pronto empezaron a aparecer actitudes que yo no tenía en mi vida, y compartiendo con otras personas que son más del mundo, en la universidad pasaba mucho tiempo con ellos, empecé a aprender cosas que no quería aprender, y me di cuenta que empecé a adoptar actitudes que otros tenían. Así que empecé a luchar con eso, acerca de cómo poder tener el carácter para yo poder ser luz, y no, ¿cierto? Y la gente fuera, me llenaba de oscuridad, ¿cierto? A mi vida. Yo no quería aquellas cosas, yo no quería nada de eso, ¿cierto? Pero de pronto me di cuenta que estaba haciendo cosas que hacía el mundo. Entonces, comencé a darme cuenta que había algo que estaba, y de pronto comenzaron a controlarme. Eso fue lo más terrible. Empezaron a controlarme. Yo no quería hacerlo, pero empezaron a controlarme, y empecé a darme cuenta que había alguien que estaba controlando mi vida y reinando en mi vida, y no era el Señor. Había alguien que estaba completamente en la mano del Señor, que yo sí las vendía, y otras cosas que no. Entonces, estaba, por muchos años luché contra eso,
Y me fui dando cuenta a medida que yo no quería luchar contra, perdón, quería luchar contra qué cosas, no quería recibirlas, me di cuenta que había muchas más cosas en mi vida que no estaba reconociendo como faltas delante del Señor y que las cometía constantemente. Una de ellas es, conversaba con mi hermano Juan el otro día acerca del mal pensamiento. El mal pensamiento tiene un efecto muy malo en nosotros y la palabra habla una y otra vez acerca del mal pensamiento, ¿cierto? Yo aprendí cuando era más niño, aprendí que yo podía tener un mal pensamiento mientras no lo hiciera, no era pecado. Pero la palabra del Señor dice acá acerca de que el pensamiento del impío es pecado. Y la Biblia dice que hay un problema con eso, con el adulterio de corazón, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que si uno mira a una mujer o a un hombre para codiciar en su corazón, ya cometió adulterio, ¿dónde? En su corazón. Y Dios lo condena como adulterio, eso es lo terrible. Y los efectos del adulterio son esto y esto y esto. Entonces, empecé a tener un conflicto con mi forma de vivir la vida cristiana y me di cuenta que estaba muy lejos, ¿cierto? Y necesité escudriñar la escritura acerca de esto y comencé a ver una realidad en mi vida que es una, una cosa que todos cristianos tenemos, pero que muy pocos tenemos la oportunidad de poder saber cómo enfrentarlo y descubrirlo, lo más importante. ¿Alguien sabe cuál es el secreto para que un alcohólico salga de su alcoholismo? Reconocer lo que es alcohólico, ¿cierto? De un drogadicto es reconocer que es drogadicto. Así también los cristianos deben reconocer primero que hay algo que está controlando lo que no es Dios, ¿cierto? Uno piensa que pasar muchas cosas. La Biblia dice que Él no ha de dar por inocente al culpable y estaba leyendo un pasaje relacionado a esto mismo que hablaba acerca de que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare también segará. Entonces, muchas veces los cristianos pasamos por alto, ¿cierto? Nos sentimos como invictos, podemos seguir pecando, podemos seguir haciendo ciertas cosas en nuestra forma de vivir, pero que pensamos que no vamos a recibir castigo de parte de Dios y no es así. La semana pasada hablamos acerca de esto y hoy día quiero reforzar un poco más con de qué forma el maligno toma ocasión y en qué parte de nuestra vida, ¿cierto?, el maligno toma control. Así que acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 6. Es increíble que en la escritura, después de que muere el testador, muere el Señor Jesucristo, resucita y asciende a los cielos, luego de eso desciende al Espíritu de Dios y comience en la escritura un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, o más bien dicho, Los Hechos del Espíritu de Dios. Y en todo ese proceso, donde comienza la iglesia nueva a manifestarse, varias actividades que el Espíritu de Dios comenzó a realizar, aparece un libro que se llama Romanos, un libro que doctrinalmente comienza a establecer ciertas cosas que los cristianos nuevos no conocían y que necesitan conocer. Y una de aquellas cosas comienza a hablar acerca de cómo opera el pecado en la vida cristiana. ¿Cómo es que el pecado tiene acción en nuestra vida y cómo es que el pecado tiene control sobre nuestra vida? Y los efectos que produce y cómo ser libre. Una de las cosas importantes que habla el libro de Romanos, está en Romanos 6, y habla acerca de ser muertos al pecado. Una cosa importante, importantísima, que Dios ha dejado, es el bautismo. Muchos piensan que el bautismo es una ordenanza y un paso, pero que no tiene ningún efecto espiritual en nosotros, y no es así. La Biblia dice que cuando una persona se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hay una cancelación de deuda con el pecado. Dice la Biblia que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. A partir de ese momento no se enseñorea más sobre nosotros, ¿sí o no? Entonces no es solamente un cumplimiento, una cosa más en la lista de cumplimientos, ¿cierto? Check, estoy listo, ¿cierto?, con esto en disposición del Señor, sino que tiene un efecto tremendamente espiritual para nosotros. ¿Alguien conoce
lo que se llama seguro de desgravamen. El seguro opera cuando uno compra una propiedad, ¿cierto? Hay un seguro que en caso de que usted muera, ¿cierto? La deuda se cancela, ¿cierto? Antiguamente era así, así que ha cambiado la cosa un poco. Parece que hay deudas heredables ahora. Y vamos a decir que antiguamente, lo digo por experiencia, porque mi madre tenía una casa, la estaba pagando, ¿cierto? La casa de mi madre, de mis padres, y al momento de morir, él murió a los 38 años de edad, yo sobrevivido ya a mi padre 9 años, 10 años, y apenas que él murió, la causa quedó automáticamente pagada. No había más deuda sobre él. Yo no tenía que pagar más dividendos por la casa. Así que el cristiano entrega su corazón al Señor, pero hay algo que sigue persiguiéndote, que es el señorío del pecado sobre tu vida. Él señorea. Él te inclina a donde quiere inclinarte. Aquí hay tentaciones acerca de adulterios, fornicaciones, de peleas, disensiones, enojos, iras, y todas las obras de la carne que están en Gálatas 5, 20, 18 al 21. Obras de la carne por las cuales controlas, que controla el maligno, o la carne, o el pecado. Y la Biblia dice que para que el pecado no pueda señorar más sobre tu vida, debe haber una muerte tuya. Y Dios dejó algo maravilloso que se llama la identificación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y resurrección de Cristo, bautismo. Lo que sucede, simbólicamente, tú mueres y la deuda queda eliminada. Ya no puede exigirte el pecado sobre tu vida porque la deuda se elimina y quedas sin control del pecado sobre tu vida. No hay más dividendo que rendirle al pecado. Se acaba la lucha. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué entonces tenemos luchas? ¿Alguien sabe? Estamos muertos al pecado. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la pregunta de Romanos 6. Justamente, usted sabe que salen leyes, ¿cierto? Todo el tiempo, ¿cierto? Aquí en este país, en Chile, ¿cierto? Constantemente salen diferentes leyes. La gente que trabaja en contabilidad se toma la cabeza cada cierto tiempo cuando dicen que va a haber un cambio en la ley de contabilidad, se toma la cabeza y dicen que están acostumbrados a hacerlo, así que tienen que volver a estudiar para saber qué leyes aplican y cómo ayudar a la gente que está ayudando de manera contable, cómo ayudarlos en el proceso. Para que cuando llegue cierto servicio de protección dice, oiga, usted tiene una multa porque no cumplió. ¿Qué? ¿Qué multa? ¿Y por qué? ¿Cuándo cambiaron las cosas, cierto? Dice, si yo estoy haciendo todo normalmente. No, lo hace usted incumplió esta ley que salió hace poco, ¿cierto? Dice, ¿pero qué ley? Nunca nadie me dijo, no importa, ¿cierto? Que salió en el ley oficial. Así que si salió en el ley oficial, usted debería conocerla. Y no es responsabilidad de nosotros darle a conocer a todo el mundo. Si usted no lee, ¿cierto? El ley oficial es porque no está interesado. Así que no importa cómo sea, si hay una ley, se ejecuta, aunque usted diga yo no la conozco, ¿cierto? Se ejecuta igual. Lo mismo en el cristiano. Hay ciertas cosas que son las obras de la carne. Están enumeradas. Cuando uno las comete, se produce algo que lo menciona el libro de Romanos capítulo 6. Y sin darnos cuenta, comenzamos a caminar en aquella senda de las cuales ya morimos. El versículo 12 de Romanos 6 dice esto.
comienzan acerca del bautismo y de estar muertos al pecado, ¿cierto? Y Romanos 6 advierte lo siguiente. No reine, pues, el pecado, ¿dónde? En vuestro cuerpo mortal. De modo que Obedezcáis. lo que sucede cuando uno peca es que vuelve a ser esclavo del pecado. ¿Sí o no? La Biblia dice que, versículo 16, por favor, Franco. Versículo 16 de Romanos 6. Dice así, casi. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si yo fui libre, ¿cómo es posible que yo vuelva otra vez a tener estas luchas? Yo soy cristiano, ¿y por qué tengo estas luchas en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo el Espíritu de Dios morando en mí, ¿por qué tengo estas luchas nuevamente? La Biblia dice que tenemos una lucha que no es contra las personas, sino que contra seres sin cuerpo. Y esta lucha es para someternos, para controlarnos y hacernos esclavos de aquello de lo cual fuimos libres. El maligno trabaja incesantemente día y noche para engañarnos. La Biblia dice en en el Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda una estructura de maldad que está diseñada, y uno piensa que ellos no están haciendo absolutamente nada contra nosotros. Es todo lo contrario. La Biblia habla acerca de que esta lucha va en contra de los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tienes un blanco en la espalda por parte del maligno para hacerte esclavo del pecado. Y el versículo, por favor, Franco, nuevamente, el versículo 12 de Romanos 6, dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de, dice, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo. Gracias. Entonces uno comete cosas de la ley, vive a la ley, queda preso del pecado. Muy importante que usted pueda tener consideración de lo que dice la Escritura una y otra vez. Por ejemplo, sabía yo que murmurar era un pecado que tenía consecuencias, y las consecuencias que desarrollaba. Y por mucho tiempo, ¿cierto? Era dado a murmurar. ¿Quién no ha murmurado hablado mal de otra persona, ¿cierto? Yo no lo hago, ¿cierto? Y uno dice, sí, esto. Pero cada vez que lo hacía, inconscientemente sabía algo que estaba sucediendo, algo que estaba mal. No sabía qué es lo que era, pero sí me daba cuenta que algo estaba sucediendo en mi vida espiritualmente. Una tristeza y también efectos de aquello que cada vez más era dado a la murmuración, a la murmuración, a la murmuración. Ya después de eso, cada vez que me juntaba con alguien, solamente quería hablar mal de alguien. Exactamente lo mismo con la mentira. Comienzo, digo una mentira, y luego de eso comienzo a mentir más y más y más y más. Y así ustedes llévenlo a cada una de las cosas. Puede ser la ira, puede ser el enojo, puede ser la falta de temor de Dios, puede ser cada una de las cosas que hoy día estás luchando
y están controlando tu vida, aunque tú no quieras, aunque tú sabes que Dios está exigiendo de ti, renuncia a eso, uno no sabe cómo hacerlo. No sabe lo que está sucediendo en el ámbito espiritual de mi vida. Y el pasaje dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque puede volver a reinar. Establece que Pablo doctrinalmente establece de que cuando uno se bautiza, el pecado ya no tiene más poder sobre mí. Y la Biblia dice que Dios es poderoso para guardar sin caídas y sin temor del mal. Por lo tanto, uno puede tener una vida sin caídas y sin temor del mal. La Biblia habla en Salmos acerca de que mi pie estuvo a punto de resbalar, a punto de caer. Y que Dios me levantó una y otra vez. Es una realidad de nuestra vida. Siendo cristianos, pasamos tiempos, estamos oprimidos, y apresados por el pecado. Pero Dios es quien rompe las cadenas una y otra vez de nuestra vida. Pero la conciencia de este efecto es tremendamente importante para nosotros. De saber cómo funciona, cómo opera el proceso de libertad y de esclavitud de nuestra vida. De ser conscientes de esto, nos hace estar atentos a guardar nuestra libertad y estar pendientes a no tropezar con el engaño del maligno. El maligno siempre va a buscar la forma de engañarte. Cuando la Biblia habla acerca de ese, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo sientas. El problema que tenemos nosotros como hijos de Dios es que no tenemos la capacidad de poder saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y la Biblia habla acerca de esto que se llama un buen juicio. La capacidad de saber, de distinguir entre lo bueno y lo malo. La Biblia habla acerca de Jesucristo en el libro de Isaías. Dice que sabrá distinguir entre lo bueno y lo malo a manera muy temprana, a edad muy temprana. Por lo tanto, esta distinción de un buen juicio proviene del Señor. El libro de Proverbios lo anuncia una y otra vez acerca del juicio, justicia, prudencia, equidad y temor de Dios. Varios elementos que pasamos por alto muchas veces y que se alejan de nosotros, por cuanto no estamos conscientes ni sensibles a aquellas cosas que realmente nos dan libertad en nuestra vida, que nos hacen crecer como hijos del Señor y que rompen la ligadura o el cordón que el maligno tiene para poder inclinarnos y reinar sobre nosotros. ¿Alguien alguna vez ha estado amarrado de pies o de manos? Yo una vez, ¿cierto?, en un ejercicio militar, me amarraron de manos, ¿cierto?, y de pies, y no pude moverme. No pude avanzar, y estaba a la orden de que me tiraran, ¿cierto?, hacia un lado, y miraban, ¿cierto?, como un bonito, ¿cierto?, hacia donde me quería llegar. No podía ser yo tener movimientos libres. Y me recordaba yo, ¿sabes?, acerca de justamente lo que es estar en ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad son aquellas cosas que involucran en un círculo de libertad, esclavitud. Caes en pecado, te entristeces con Dios, dice Señor, otra vez caí en esto. Y Señor te da libertad, confiesa tu pecado, libertad. Y luego eso maligno te engaña nuevamente con las mismas herramientas. Estás en un círculo sin poder salir. Y mientras estés en ese círculo no tienes avance. Pasas tu vida 5 años, 10 años, 30 años de tu vida en círculos de pecado, sin tener libertad. Qué terrible. Hay un pecado reinando y no nos damos cuenta. Hay una esclavitud sobre tu vida y tú piensas que eres libre, pero no eres libre. Cristo pagó una libertad con su vida y despreciamos la libertad volviéndonos a ser esclavos, siendo instrumentos del mal, instrumentos de iniquidad, y dejamos de ser instrumentos de justicia para Dios. El problema que tiene eso es que no hay crecimiento espiritual, sino que hay un estancamiento de las cosas del Señor. Y las cosas de Dios de pronto pierden valor para ti a causa de que no hay poder de Dios en tu vida. Necesitas considerar y levantar tu mano y decir, yo
necesito libertad en esta área. Es lo primero, detectar, de saber decir que yo tengo un problema con esto y no he podido vencerlo. Acompáñame por favor al libro de Gálatas. Capítulo 3. Versículo 1. Dice así. ¿O Gálatas? ¿Cuál es la definición de insensatez? ¿Alguien puede mencionarlo? ¿Alguien puede buscarla en el teléfono? Busca en el teléfono, por favor. Definición de insensatez. ¿Sí, qué más? ¿Alguien tiene una definición de insensatez? Falta de inteligencia. Falta de inteligencia. ¿Alguien puede decir un ejemplo de insensatez? Intentar ir a Arica con medio tanque de combustible. No, pero Insensatez. ¿Alguien más puede decir un ejemplo de insensatez? Eso actúa de manera imprudente e impulsiva. Justamente. La falta de reflexión acerca de lo que estoy haciendo y a levantarme en la mañana como un pajarito sin pensar, solamente ya, ¿cierto? Mirar la hora y tengo que hacer cosas, ¿cierto? Tengo que hacer esto, todo. Sin reflexionar acerca de mi día, mi relación con Dios y tener un tiempo de relación con Dios, de actuar de acuerdo a lo que Dios está pidiendo en su palabra, de estar pendientes de no caer en ciertas cosas que el maligno tiene para mí durante el día, de no reflexionar acerca de mi relación con Dios, de no pensar en agradar a Dios. La Biblia dice en Colosenses 2, dice, teniendo dice, para andar como es digno al Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Constantemente en una vida de reflexión que nos permita andar, caminar, agradando a Dios en todo. ¿Alguien sabe lo que significa en griego todo? yo sé. Todo. Todo. Todo lo que hago, todo lo que digo, lo hago para el nombre de Jesús. Increíble cómo cambia la actitud. Estaba con el hermano esta tarde acerca de ciertas cosas que para mí tenían un efecto negativo antes y al momento de aplicar un principio bíblico cambió la cosa. Voy a contar. Cada vez que hacemos operativos médicos, ¿cierto? Yo soy muy dado a... Estamos ofreciendo algo, ¿cierto? Algo gratis. Pero yo siempre soy dado a como rebajar un poco la cosa y dar, como decir, como llegar como con ruego, ¿cierto? Por favor, reciba esto, mire, soy muy dado a eso, ¿ya? Y la verdad es que me enfrentaba a un temor a que ellos dijeran que no. Lo que yo quería evitar era que ellos dijeran que no. ¿Qué es lo que pasaba? Después de la reunión me sentía tan mal, porque yo llegaba con temor y veía que ellos tomaban control de la reunión. Y de pronto comenzaban a pasar el tiempo, pasar los días, ¿cierto? Comenzaban a exigirme cosas a mí que eran más de la cuenta, a causa de que yo enfrentaba una reunión con temor. La Biblia dice, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hay un principio que usa la Biblia, que cuando uno enfrenta la vida con temor, el quebrantamiento es lo que uno recibe de vuelta. Entonces, las últimas reuniones que hemos tenido, he hecho un cambio en eso.
Jennifer justamente se testigo de eso. Así que hemos hecho un cambio acerca de su forma de trabajar y he enfrentado la reunión sin temor. ¿Qué es lo que ha sucedido? El efecto contrario. Ha tenido el resultado diferente a causa de que ya no hay temor para poder enfrentar la autoridad, sino que al contrario, dice la Biblia que hay una cosa que está en nosotros que es mayor que la que está en ellos, ¿cierto? Que el espíritu que está en nosotros es mayor que está en ellos. Y cuando uno no tiene temor, el maligno tampoco puede tomar control de nosotros, sino que es al contrario. Así que el maligno muchas veces quiere engañarnos de ciertas formas para ponernos en una situación donde él puede controlarnos. Y nuestra debilidad o nuestra falta de entendimiento de la Escritura y los procesos del Señor nos hacen caer en ese proceso de estar bajo el control del maligno siendo hijo del Señor. El maligno conoce la Escritura y sabe que si vamos con temor, ellos pueden quebrantarnos. Pero si vamos sin temor, el espíritu que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Cuando aplicamos la Escritura, podemos tener control sobre ellos. Varias cosas que el maligno tiene son las cuales quiere poner como esclavos, exigirnos y cobrarnos a cambio. Entonces, es peor cuando uno comete un pecado. El maligno sí puede reinar sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. El reino de nuestro cuerpo, incluyéndonos a tener deseos que antes no teníamos, a tener pensamientos que antes no teníamos, a tener actitudes que antes no teníamos. Es muy importante que usted sepa que cuando esto sucede en su vida, hay alguien que no es el Espíritu de Dios que está controlando su acción. Él va a poner un cordel y va a tirarlo en la dirección que él quiere y no en la dirección que usted quiere. Le ha pasado que está teniendo un argumento con su hermano, con su esposa, con su marido, con su madre, con su hermano, etc. Y usted no quiere discutir, pero lo que sale de su boca es solamente discusión y argumento. ¿Le pasa? Bienvenido al club. ¿Por qué sale algo que yo no quiero decir? ¿Quién está en control? Dice la Biblia que el pecado está en control. El pecado reina. Esto es gravitante para el cristiano. ¿Saben qué conocer doctrina? Dice la Biblia que el pecado puede reinar en tu cuerpo e inclinarte a hacer cosas que tú no quieres hacer, porque tiene un grado de control sobre tu vida. La reflexión o la falta de insensatez, el ser sensato, nos permite analizar nuestra vida y sentarnos un momento y ver de qué manera yo puedo tener control sobre esto y cortar ese cordel de impiedad sobre mi vida para poder servir. De otra manera, vamos a llegar al cielo y vamos a decir al Señor, Señor, todavía tuve lucha con estas y estas cosas. Y el Señor le va a decir una palabra. Oh, Abner insensato, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como resucitado, como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, de ti. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe siempre tiene una acción. Escucho la palabra y actúo de acuerdo a ello. No tiene sentido escuchar la palabra y quedarme sin hacer nada, sin acción. Cuando yo tomo la palabra y ejecuto el principio bíblico, tiene un resultado en mi vida. Dejé de ir con temor a la reunión y comencé a tener conciencia de que podía, ya no era un ruego que yo estaba haciendo, sino que era un ofrecimiento y ahora yo podía hacer a otras cosas.
como por ejemplo el alimento del equipo de cocina. Entonces, cuando hay insensatez de corazón, no podemos analizar o reflexionar acerca de la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Permita que Dios rompa la ligadura de impiedad de la lengua, de los ojos, de los oídos, de los pies. De manera que usted pueda caminar confiado como un león, siendo que es justo, limpio y sus pecados perdonados. La Biblia que justo anda como un león, confiado. Veía un video, ¿cierto?, de la selva que me gusta mucho este tema de la naturaleza, y veía, ¿cierto?, como un grupo de hienas estaba alrededor de un león y él ni siquiera estaba impaciente. Él se paró, comenzó a hacer un gesto así como hacen los toros, ¿cierto?, cuando van a atacar, comenzó a mover los pies y comenzaron a huir. La conciencia y la reflexión nos permiten analizar nuestra vida. Analice su vida. Si hay pecado en su corazón, si hay ligadura de impiedad, si hay un haz de opresión, alguien está sufriendo constantemente de pensamientos. Normalmente, una persona que llega a ser homosexual tiene esto, un ruido constante en su oído acerca de que le gustan los hombres o le gustan las mujeres siendo del mismo sexo. Constantemente, aquí lo ve. No lucha permanente. No se acaba. Está día y noche aquí. Por eso que cuando ellos dicen salir del closet es porque el pensamiento que tenían aquí pensaban que eran de ellos. Cuando ellos lo publican, comienzan una actividad homosexual o lésbica, como se quiere llamar. Un espíritu maligno produciendo que una persona caiga en pecados. No estoy hablando solamente acerca del pecado de homosexualidad, sino también de los celos, las iras, los malos pensamientos. ¿A quién le ha pasado que alguna vez ha estado pensando mal acerca de una cosa y luego va a conversar con una persona y va a ser bien choro y la persona dice, bueno, efectivamente, ¿cierto? Y dice, perdona, ¿cierto? A mi hermano Germán, estaba él saliendo del aeropuerto y yo le mando un mensaje de texto, ¿cierto? Medio pesado, y él me anda así como siguiendo preguntas, ¿cierto? Me dice, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué es lo que dice? Y no, sí, no fue por eso. Dice esto. Pero si yo te lo dije hace unos par de días, yo pensando mal, y llevándome a tomar decisiones equivocadas, y poniendo de más con mi hermano, solamente porque comencé a tener un pensamiento. Y lo dejé avanzar, ¿cierto?, a 100 kilómetros por hora. En 5 segundos estaba metido en un conflicto con mi hermano en Cristo. El maligno siempre busca la forma de engañarnos. Dice, si los pecadores te quisieran engañar, no lo sientas. Pero el proceso de reflexión previo a cada acción nos va a ayudar a poner todo pensamiento de la Biblia y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Señor Jesús, estoy bajo ataque en este momento. No entiendo este pensamiento. Sé que hay algo que está sucediendo. Solamente siento los efectos, hay algo raro. No me siento con gozo, sino que me siento angustiado, inquieto. Hay algo que pasa, Señor, muéstrame. Y el Señor dice, tranquilo. Lo primero que recibimos de Dios cuando estamos en oración es su paz. Y luego de eso, el aclarar el pensamiento. Normalmente, el 99,9% de nuestros pensamientos que van en contra de una persona son falsos, son un engaño. Y esa detección la hace el Espíritu de Dios. Pero como no estamos acostumbrados a escuchar la voz del Espíritu de Dios,
que va a usar la Escritura para dar una salida, jamás vamos a saber cómo enfrentar un ataque tan directo. Debemos aprender a saber usar la espada del Espíritu. Es un arma. No está hecha solamente para estar de bonito, colgada, ¿cierto?, aquí al lado del bolsillo, o que cada día, domingo, ¿cierto?, la saquemos del auto para poder venir aquí a la iglesia. Es la palabra de Dios. Es la palabra transformadora de Dios. Tiene un efecto tremendamente impactante en nuestra vida. Cada vez que la lees, renueva tu vida. Cada vez que la ejecutas, tiene efectos beneficiosos sobre tu vida. Y cada vez que la usas contra el maligno, él sale huyendo, ¿sí o no? El problema es que no sabemos decir, detectar cuánto es el maligno, cuándo es nuestra carne, cuándo es el mundo. La capacidad que Dios tiene para nosotros, el poder que Dios tiene para nosotros, está dependiendo de que podamos tener un tiempo de reflexión con Dios. Se llama tiempo de oración. Lo invito a conocer. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos que tú nos permites, Señor Dios, conocer los procesos de tu palabra, Señor, y los principios bíblicos que nos ayudan a tener victoria en nuestra vida. Permite, Señor Dios, que podamos tener un análisis de nuestra relación contigo y que tú nos puedas mostrar en qué áreas el maligno tiene una puerta abierta para controlar de manera indebida, Señor, nuestras acciones. Te ruego, Señor, que el Espíritu de Dios pueda obrar a partir de hoy en la iglesia, de tal manera que cada uno de nosotros podamos, Señor, tener victoria en aquellas áreas donde por años hemos estado luchando, Señor. Permítenos tener una vida en pureza, una vida, Señor, sin temor del mal, una vida, Señor, sin caída. Y permite, te ruego, Señor, que el Espíritu de Dios pueda avisarnos de manera anticipada cuando el espíritu maligno venga a querer engañarnos, y que nosotros, Dios amado, seamos lo suficientemente despiertos contigo, Señor, para no dejar o consentir con el pecado. Abra nuestros oídos, Señor, espirituales. Permita que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos a vivir una vida en Cristo. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.